Estamos en el radar en Blue Radio hablando de Justicia Especial de Paz. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto. Estamos también en Facebook Live a esta hora en Blue Radio Colombia. Y hablando de lo que significa la justicia transicional, de lo que significa este marco jurídico que se creó al amparo de los acuerdos de paz con las FARC, el primero de ellos en La Habana y el segundo de ellos y el definitivo en el Teatro Colón, significa ni más ni menos, y seguramente usted habrá tenido contacto con esa sigla, pero de pronto no tiene claridad de cómo va a funcionar ese sistema. De verdad, justicia, reparación y no repetición. Se ha dicho siempre, en esta oportunidad, la posibilidad y el reto del Estado es que se garanticen esos principios básicos. Estamos hablando de la Justicia Especial de Paz porque el pasado jueves se abrió al público. Digamos que en la práctica comienzan a correr términos legales, en la práctica ya comienza su operación, aunque tiene bastante tiempo atrás de preparativos, varios meses, y hemos invitado, y de hecho estamos hoy con la presidenta de esta Jurisdicción Especial de Paz, con la doctora Patricia Linares, que nos acompaña hoy en el radar. Doctora Patricia, bienvenida, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Quisiera preguntarle primero cómo fue ese proceso para la preparación de la Justicia Especial de Paz que hoy entra en funcionamiento. Bueno, ha sido un proceso que empieza antes de la posesión de los mismos magistrados. En La Habana se acordó empezar a darle vía a una secretaría ejecutiva, se designó un secretario ejecutivo y que es el doctor Néstor Raúl Correa, y él debió ocuparse más o menos durante todo el año pasado de un proceso de alistamiento, precisamente para que una vez se constituyera la jurisdicción, se designaran y se posesionaran sus magistrados, la jurisdicción pudiera empezar a andar. Ha sido un proceso complejo, un proceso dispendioso, que pasa desde las funciones que algunos han denominado cuasi judiciales a cargo de la Secretaría, como la de suscribir las actas de los comparecientes que acuden a la jurisdicción para tramitar lo que se denominan las amnistías de jure, hasta el alistamiento logístico y administrativo propio de una entidad o una organización nueva e inédita en el mundo como es la Jurisdicción Especial para la Paz. Personalmente yo me posesioné en noviembre del año pasado y mis colegas lo hicieron, la mayoría, 30 de ellos, somos en total 38, lo hicieron el pasado 15 de enero. Desde ese mismo momento, desde el 16 de enero a primera hora, nos propusimos sacar en 2 meses el proyecto de reglamento o el reglamento interno, que es la norma interna que nos rige, que nos organiza, que nos estructura, y un proyecto de normas de procedimiento que a título de proyecto, subrayo, entregamos precisamente ayer al señor presidente de la República para que en uso de la iniciativa legislativa que él tiene, lo presente, si así lo considera, al Congreso de la República y el Congreso expida, ojalá, en esta legislatura que comienza la próxima semana, una ley ordinaria contentiva de esas normas de procedimiento. ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes y a quienes están con nosotros en Facebook Live, en Blue Radio Colombia, qué es la Justicia Especial de Paz? Usted mencionaba antes que lo que se acuerda en La Habana y luego se ratifica en el documento que se suscribe como acuerdo final de paz en el Teatro Colón, lo que diseñó fue un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y eso no hay que perderlo de vista. Como sistema que tiene varios componentes. Uno de esos componentes es la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que se encarga de administrar justicia restaurativa con vocación de contribución a la reconciliación del país. En procesos judiciales atípicos, por decirlo de alguna manera, varios de ellos, en la medida en que no son el típico proceso penal, no son procesos adversariales, sino que acuden, por ejemplo, los miembros de las FARC, pero también agentes del Estado que han tenido o que algún tipo de compromiso con actuaciones o conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto,
confiesan, se someten a la jurisdicción, se comprometen a aportar verdad y reparación y a cambio de ello deberían obtener una serie de beneficios. Luego sí hay una parte más adversarial, si se quiere, que está ubicada en el tribunal, que está constituido por 4 secciones. Antes tal vez debí señalar, la entrada es a través de 3 salas, las que le mencioné antes, una sala de verdad y reconocimiento de responsabilidad. Que Ahí, perdóneme, yo le interpelo, quiero hacerle una pregunta. Allí deben estar todas las personas que voluntariamente quieran someterse a la Justicia Especial para la Paz, ¿deben entrar por allí? Sí, pero bajo ciertos presupuestos. Por ejemplo, si se trata de personas, de miembros de las FARC, por ejemplo, esto está supeditado la entrada a que sea de aquellas personas que pertenecieron que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley, que suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno nacional. Por ejemplo, esa es una condición. Esas personas pueden llegar, deben estar, por ejemplo, relacionadas en un listado que fue entregado a la oficina del Alto Comisionado, por ejemplo, o deben tener procesos jurídicos en los cuales se consigne y se confirme de alguna manera su pertenencia a este tipo de grupos. ¿Entran quienes hayan cometido los delitos más graves? La JEP, y es buena su pregunta, la JEP tiene competencia específicamente sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Es un modelo transicional que como tal se ocupa de graves y, subrayo, masivas violaciones a los derechos humanos. En tanto masivas, por ejemplo, se nos impone actuar bajo criterios de selección y priorización de casos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y por lo mismo, nosotros no atenderemos denuncias individuales, sino colectivas, que deben estar consignadas en los informes que son nuestro punto de partida. Informes que deben elaborar, por ejemplo, las entidades como la Fiscalía General de la Nación. Ya me he reunido con el señor fiscal y la señora vicefiscal y ellos tienen preparados alrededor de 25 informes descriptivos. Llevan más de 1 año y medio trabajando en la materia. La Contraloría también debe preparar los respectivos informes, la Jurisdicción Penal Militar, la Jurisdicción Ordinaria, la Procuraduría General de la Nación. ¿Las víctimas pueden entregar informes? Pero también las víctimas, las organizaciones de víctimas, no solo pueden, sino que yo tengo certeza, porque he tenido oportunidad de conversar con varias de ellas, que ya los están preparando, que algunas incluso ya los tienen listos y que, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las víctimas se han acercado a la JEP, concretamente a la Secretaría, y por ejemplo han entregado a la fecha, si no recuerdo mal, algo así como 5 bases de datos. Esto es importante, ¿por qué? Porque el otorgamiento de los beneficios a quienes acudan voluntariamente y confiesen no se agota en la mera versión de la persona, sino que esta versión ha de ser contrastada con toda esta información que yo le digo. Yo diría que es una de las lecciones aprendidas de Justicia y Paz, de que no basta con la versión de la persona, sino que el Estado, y en este caso la jurisdicción, debe contrastar, debe analizar, debe contextualizar. Como es un tema nuevo, yo pues tendré que hacerle varias preguntas que la gente se está haciendo en la calle. Una víctima individual de una masacre, o víctima de desplazamiento forzoso o de algún otro crimen de guerra o de lesa humanidad, definitivamente no podría presentar individualmente esa persona sola un informe o una denuncia ante la JEP. Individualmente no, seguramente su caso va a estar contenido o está registrado ya en una base de datos en la Fiscalía, y nosotros acudiremos a las bases para poder establecer cuáles casos vamos a seleccionar, cuáles casos vamos a priorizar, pero denuncias a título individual no vamos a recibir, no nos corresponde hacerlo. ¿Cómo se va a hacer esa priorización? ¿Cuáles casos, cuáles delitos, cuáles hechos del conflicto se van a seleccionar y cuáles no? ¿Cuáles van a ser los criterios? Los criterios de selección, que eso es una cosa, están consignados en el proyecto de ley estatutaria,
que como le digo es un proyecto. Ese proyecto de ley que fue expedido por el Congreso, el que está en la Corte, ya entró a consideración de la Corte Constitucional. Allí están consignados unos criterios que no son distintos a los que, por ejemplo, puede consagrar el Estatuto de Roma, o sea, los casos más graves, los paradigmáticos, sistemáticos. Hay casos, por ejemplo, como los de violencia sexual que se imponen, siempre y cuando se cumplan los presupuestos, en el caso de nosotros o de la jurisdicción, de que hayan sido cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Los de priorización ya nos corresponden a nosotros y estamos trabajando en el tema a partir de ¿qué? Del proyecto de reglamento que ya aprobamos el pasado viernes, que está en proceso de publicación porque debe ser publicado para que sea efectivo, y el proyecto de normas de procedimiento que, como le digo, fue entregado al presidente de la República. ¿Por qué no va a abordar la JEP todos los hechos violentos, todos los crímenes del conflicto? Por lo que le acabo de decir, un modelo como esto se ocupa de graves y masivas violaciones a los derechos humanos. En el caso colombiano son 50 años de conflicto. Sería imposible y no sería real decirle a las víctimas que todos y cada uno de los casos van a ser considerados. Entonces, se opta por criterios de selección y priorización que garanticen que la jurisdicción se pronuncie en perspectiva de justicia restaurativa, porque esto también hay que señalarlo. Nosotros deberemos administrar justicia restaurativa, no retributiva, y en esa medida cada decisión que adopte la jurisdicción debe estar orientada a garantizar en lo posible que esa decisión contribuya a reparar de manera simbólica, por ejemplo, a las víctimas en general, a garantizar presupuestos básicos que ayuden a construir garantías de no repetición, por ejemplo, reformas institucionales, y a aportar hacia la reconciliación del país. Me estaba contando usted de las salas a través de las cuales se ingresa a la Justicia Especial de Paz. La primera de la que hablábamos es la Sala de Reconocimiento y Verdad. Allí llega eventualmente un exintegrante de las FARC y usted nos contaba cuáles son los parámetros para que esa persona pueda ingresar por esa vía. ¿Cuáles son los parámetros para que un integrante de la fuerza pública o un agente del Estado ingrese por esa sala? Y lo mismo, pero frente a los terceros, frente a los civiles que eventualmente hayan sido determinantes en crímenes graves. Lo primero que le recibe la sala son los informes de los que le hablo, ¿cierto? A partir de esos informes, ellos harán una serie de análisis y estudios soportados además en un grupo que creamos al interior de la jurisdicción que se llama Grupo de Análisis de Información, que el volumen va a ser supremamente grande, y empezarán a seleccionar casos y a llamar a quien tengan que llamar. Es decir, aquí... Porque le repito, es un tema de denuncias colectivas que se depositan o se consignan en informes. Procedimentalmente primero llegan los informes y allí comienza la sala a citar personas. De acuerdo con los informes y de acuerdo, por ejemplo, con los listados que tengan de personas que ya suscribieron las actas, por ejemplo, por haber pertenecido a las FARC, y que quieren someterse a la jurisdicción bajo los presupuestos que les señalo. ¿Y en el caso de integrantes de la fuerza pública? Como, del Estado, sí, para ampliar entonces, un poquito el espectro. Ahí tendría que referirme a las otras dos salas. La sala de amnistía e indulto, que como su nombre lo indica, su tarea es estudiar las solicitudes de amnistía o indulto. ¿De quiénes? La amnistía se aplica a quienes hayan cometido delitos políticos, ¿cierto? En esa medida, como ya hubo el antecedente o la entrada previa para aplicar por amnistías de jure, esto es cuando el delito que se confiesa que se cometió y así certifica es el delito político, digamos solo, es la tarea que venía cumpliendo la Secretaría. Pero como puede pasar y pasó mucho y seguirá pasando cuando se hable de estos temas, es que el delito político esté conexo con otro tipo de delitos, por ejemplo, con el porte ilegal de armas. Esa sala tendrá que estudiar si la persona aplica para que se le conceda una amnistía,
si hay conexidad con otros delitos y si cumple las condiciones para hacerlo. Entonces esa sala se ocupa de esas solicitudes que obviamente aplican para personas que hayan sido parte de una organización, por ejemplo, como las FARC. En el caso, Pero, perdóneme, sí, el mismo acuerdo garantiza un trato simétrico, simultáneo, equitativo, pero diferenciado, y es un principio de los agentes del Estado. ¿Por qué? Para explicarle a sus oyentes. Porque obviamente a los militares, por ejemplo, no se les puede aplicar amnistía. Ellos no cometieron delitos políticos, pero pudieron haber incurrido en alguna conducta que puede encajar dentro de un tipo penal. Esas personas pueden acudir a la sala de definición de situaciones jurídicas y, por ejemplo, propender porque a través de la JEP se renuncia a la persecución penal, por ejemplo, de ellos. Sí. Entonces, ellos entran por esa sala y, como le digo, la JEP debe garantizar un trato simultáneo, simétrico, equitativo, pero diferenciado. Por delitos vinculados que no son amnistiables, pero que podrían serlo por esa conexidad, por ese vínculo, ¿podría estar el narcotráfico? ¿Eso cómo se va a seleccionar? Eventualmente, pero hay que estudiar caso a caso. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia importante que, como toda la jurisprudencia que ha producido el país en estas materias, nosotros debemos tener en cuenta, así como, según el acto legislativo, deberemos tener en cuenta normas del derecho penal colombiano, del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Sí. ¿Qué otros delitos podrían ser conexos a la amnistía? Por ejemplo, un homicidio. Pero cada caso habrá que estudiarlo. ¿Y eso se encarga de estudiarlo esa sala? Esa sala. No me queda clara una parte del tema. Los militares o agentes del Estado que han cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, ¿ellos por dónde entran? Podrían entrar por la sala de situación de definiciones jurídicas. Si lo hacen voluntariamente, se someten, confiesan los delitos que hayan cometido, contribuyen a la verdad y a la reparación. Sí. ¿Cuándo veremos las audiencias iniciales de la Justicia Especial de Paz? ¿Y cómo van a ser? Entendemos que todo esto se está desarrollando y creando en este momento. No puede haber seguramente un modelo ya predeterminado porque esto está en plena etapa de construcción. Pero según las proyecciones que hacen y según cómo ven las cosas, ¿cuándo podrían tenerse las primeras audiencias? En este caso, ya aplicándose a quienes hayan cometido los delitos más graves dentro del conflicto armado. Yo no me arriesgo con fechas, pero lo que sí le puedo decir es que ya estamos instalados, estamos funcionando. La Fiscalía, como le anoté antes, nos dijo que de manera muy pronta nos manda los primeros informes. La Procuraduría está haciendo la tarea, la Contraloría, las organizaciones ya tienen listos informes que seguramente desde este mismo jueves van a empezar a entregarnos. Un informe importante que tal vez no había mencionado es el que vino elaborando desde hace un año, como le anoté antes, la Secretaría Ejecutiva. Ese informe nos será entregado el próximo jueves y ese informe ya tiene, por ejemplo, una serie de información, valga la redundancia, más o menos sobre 7.400 personas que se han postulado para la JEP. A partir de eso, empezarán las salas su trabajo y aplicando las normas del acto legislativo, de lo que diga la jurisprudencia que sobre ese acto legislativo produjo la Corte Constitucional, la misma ley 1820 de amnistía e indulto que la semana pasada la Corte Constitucional declaró exequible, el Código Penal colombiano, etcétera, etcétera, empezarán a avanzar en su trabajo y aspiramos a que audiencias haya muy pronto y eso sí con el rigor que supone desarrollar esta tarea. ¿Esas audiencias serán públicas? Sí, aquí hay que resaltar que la centralidad en este proceso la tienen las víctimas. Ellas son el epicentro. Por eso nosotros tenemos que garantizarles espacios dignos
espacios en los que ellas puedan expresar no solo su dolor, sino sus denuncias e incluso participar en el diseño de medidas de reparación que supongan una sanción X o Y para alguna de estas personas. ¿Se van a encontrar víctimas y victimarios en las audiencias? A lo mejor, pero se van a garantizar todas las condiciones para que esto no sea traumático para las víctimas. O sea, nosotros tenemos un compromiso ineludible, darles el lugar que les corresponde a las víctimas, contribuir con nuestro trabajo a que ellas sean dignificadas y visibilizadas, pero también honrar los compromisos que el Estado colombiano a través de toda esta normativa ha adquirido con quienes dieron el paso hacia la paz y dejaron las armas y se sometieron a la jurisdicción. Nos da usted una cifra muy interesante, 7.400 personas que se han sometido a la Justicia Especial de Paz. Ese es el dato que me suministran en la Secretaría Ejecutiva, que estará consignado en el informe que ellos nos van a entregar el próximo jueves. Como por ejemplo, la Sala de Amnistía tiene un cálculo aproximado de que va de 2.900 solicitudes que tendrá que atender de manera inmediata, 500 de las cuales, por ejemplo, se referirán a personas que ya suscribieron el acta pero que siguen privadas de la libertad, por ejemplo. Sí. ¿Se sabe cuántas de esas personas, de las 7.400, son exguerrilleros, cuántas son agentes del Estado y cuántos son La civiles? Secretaría debe tener, y en el informe estará consignado en detalle esa información. Sí. Preguntas finales, doctora Patricia. Si un tercero, un empresario o un civil responsable de crímenes graves se presenta voluntariamente ante la Justicia Especial de Paz, ¿cuál tratamiento tendrá? Pues si un tercero, de los que usted menciona, voluntariamente se presenta según la decisión de la Corte Constitucional, confiesa delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 que tengan relación directa o indirecta con el conflicto, confiesa la verdad, aporta a la verdad que necesitan las víctimas y a la reparación, seguramente tendrá los beneficios que prevé el sistema para ellos. Si se presenta voluntariamente y de pronto, por ejemplo, no confiesa tanto y todo desde el primer momento y hace un reconocimiento tardío, pues tendrá otro tratamiento con otro tipo de sanciones que están previstas dentro del sistema. Hay un caso puntual en estos días que es el del general Rito Alejo del Río, para explicarle a la gente que no entiende qué es lo que pasa con él. El general Rito Alejo del Río está condenado a la justicia ordinaria y expresó su deseo de someterse a la Justicia Especial para la Paz. Yo no la voy a poner a opinar sobre el tema puntual porque sé que podría estar prejuzgando, pero ¿por qué en estos casos, por ejemplo, cuando hay una medida de aseguramiento que pesa sobre la justicia ordinaria, no se aplica? No me puedo pronunciar sobre ese caso. Ni sobre caso no me pronuncio, le disculpo. Claro. Y si yo se lo planteo de manera general, es decir, se lo planteo en un caso hipotético, si hay una persona que está en la justicia ordinaria, se somete a la JEP, y en la justicia ordinaria hay de nuevo una solicitud como estas que eventualmente lo priva de la libertad o le dicta aseguramiento, ¿qué prima ahí? O sea, ¿cuál de las justicias se está operando? Se estudiará caso a caso. ¿Se estudia caso a caso? Mire, una pregunta final, doctora Patricia Linares, sobre lo que está ocurriendo y va a ocurrir eventualmente con exintegrantes de las FARC. ¿Hay alguna limitación que tengan los magistrados para imponer las sanciones a quienes sean responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad supeditados a su participación en política? Es decir, ¿hay alguna limitación para que los magistrados no puedan imponer una sanción particular en alguna zona del país, una sanción restaurativa, por ejemplo, que los obligue a no estar en Bogotá a algunas personas y esto les impida participar en política, hablando, por ejemplo, de las FARC? La jurisdicción tiene a su disposición 3 tipos de sanciones. Las sanciones propias del sistema, que se administrarán o se impondrán cuando se cumplan todos los requisitos que ya le he señalado y esta persona haya llegado voluntariamente. Las sanciones alternativas que se impondrán cuando haya, por ejemplo, un reconocimiento tardío o se presenten otra serie de situaciones. Y las ordinarias que se presentarán cuando no hay confesión, cuando no hay aporte a la verdad y no hay aporte a la reparación, que son las máximas.
Ya sobre elementos específicos como los que usted me señala, habrá un estudio específico e individual en cada caso. Cada caso a caso. Doctora Patricia Linares, muchísimas gracias. La presidenta de la Justicia Especial para la Paz con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros en el radar y también en Facebook Live en Blue Radio Colombia.